Entre esmeraldas y zafiros. Escrito por Milcer G. Capítulo 24. Oh fortuna, como la luna de condición variable, siempre creces o decreces. Vida detestable. Primero oprimes y después estimulas, como un juego, la agudeza de la mente. A la pobreza y el poder los disuelves como hielo. Suerte inhumana y vacía. Eres una rueda voluble y perversa. La salud es vana, siempre soluble. Cubierta de sombras y velada también, me mortificas. Ahora, por tu juego, llevo la espalda desnuda. Gracias a tu maldad, la suerte en la salud y en la virtud ahora me es contraria. Me empuja y me arrastra siempre esclavizado. En esta hora sin demora, impulsa los latidos del corazón, porque la suerte derriba al fuerte. Llorad todos conmigo. Poema goliardo escrito en latín medieval a principios del siglo XVIII, que forma parte de la colección conocida como Carmina Burana. Está dedicado a Fortuna, diosa romana de la suerte cuyo nombre en itálico era Vortuma, que significa la que rueda. Carl Orff, Carmina Burana. Se sentía absoluta y completamente agotada. Los últimos 3 días se habían tornado en algo muy similar a un infierno, como si no hubiera sido suficiente con intentar contener a su hijo y apoyar a su nuera en todo lo referente a los preparativos del sepelio de la chica Marlowe. También había tenido que soportar los constantes embates de la prensa que, ávidos de cualquier dato morboso, se lanzaban como aves de rapiña sobre cualquiera que supusieran pudiera brindarles la tan preciada información. Sumado a esto, sus compañeros de elenco, especialmente los más jóvenes, ¿cómo era posible que fueran tan supersticiosos? Afortunadamente, Robert había aceptado y de buen grado su sugerencia de suspender las presentaciones por una semana. Eso daría tiempo a Terry para recuperarse del mal trago y, quizás con algo de suerte, también serviría para calmar un poco a los demás protagonistas. Quería dormir. Definitivamente precisaba de un buen descanso reparador. Ya finalizado el entierro, su hijo dejado en casa y al experto cuidado de su amada esposa y habiendo almorzado apropiadamente en compañía del director de la compañía teatral, justo eso es lo que haría. Y a ello se dispondría en el mismo momento en que pusiera un pie en su cama, excepto que... Por favor, dime que no es cierto. Faltando pocos metros para llegar a su anhelado hogar, una escena que solo había presenciado una vez en su vida, y de eso ya hacía más de 15 años, se desplegó ante sus ojos. Una pequeña comitiva integrada por 3 automóviles negros se encontraba perfectamente aparcada justo frente a su domicilio, igual que en aquella oportunidad en que él se lo había llevado. ¿Qué debo hacer, señora Baker? La dubitativa voz de su chofer la hizo reaccionar de manera inmediata. Lo de siempre, querido. No voy a pedir permiso para entrar en mi propia casa. Cumplida sin dilaciones la indicación, el automóvil que transportaba a la mujer se detuvo frente a la puerta principal de la mansión Baker. El servicial chofer descendió del vehículo y con toda la ceremonia lo rodeó para abrir la portezuela y asistir a su señora en el descenso del mismo. La altiva Eleanor Baker, gran dama del teatro, con su más digna pose y sin mirar siquiera hacia los lados, como si aquel extraño espectáculo no estuviera sucediendo a su alrededor, se dispuso a ingresar a su casa. Sin embargo, y por más que con cada paso rogaba que no sucediera, «Dime dónde está Eleanor». Una mano cuyo calor no había olvidado, aún pasado tanto tiempo, la asió por el codo, obligándola a enfrentar al protagonista de sus pesadillas y también de sus sueños. Buenas tardes, duque de Granchester. De alguna manera se las arregló para responder sin caer derretida al suelo o sin molerlo a golpes por su abrupta aparición. Qué sorpresa que se presente así, después de tanto tiempo. Ya había supuesto que había olvidado hasta mi nombre, eso sin mencionar el camino hasta mi casa. No hay tiempo, Eleanor. La sacudió a un ápice de perder los estribos. Necesito que me
Un empujón aplicado al duque lo hizo soltar el agarre del brazo de la mujer e interrumpió su sentencia. Y es que el fiel empleado de la gran diva no toleraba que nadie pusiera una mano encima de su empleadora. Empero, y a pesar del noble gesto, acto seguido se escucharon varios portazos provenientes de los automóviles aparcados, y una considerable cantidad de hombres armados ya se acercaban al empleado prestos a arrestarlo. «Detén inmediatamente a tus matones, Sir Richard», advirtió a Eleanor sin amedrentarse. Un asentimiento del duque y un alto con su mano alcanzó para que sus guardaespaldas frenaran en el acto. «Está bien, Jason». Eleanor se volvió hacia el chofer. «Puedo manejar esto. Gracias». El empleado, aún desconfiado, lanzó una mirada de advertencia hacia el aristócrata y sin más se largó de allí, aunque quedándose lo suficientemente cerca por si sus servicios eran requeridos. «Eleanor, por favor». Bajando los decibeles, Richard se dispuso a retomar lo recientemente interrumpido. «Necesito que me digas dónde está Terry». «Oh». Los ojos de la mujer se abrieron con incredulidad. «¿Ahora es Terry? ¿Y me dices que no sabes dónde está? Ni con todos sus sabuesos alcahuetes tienes idea de dónde vive tu propio hijo». «Bueno, lo lamento tanto», le espetó con sorna. «Por última vez, necesito saber dónde está Eleanor». «Pues ve a averiguarlo en otro lado. No sé qué es lo que busca, Richard. Pero si algún resabio de inteligencia queda en tu aristocrático cerebro, deberías saber muy bien que conmigo no vas a conseguir nada». «Van a matarlo», estalló a sabiendas de que era la única manera en que la necia mujer colaboraría. «¿Qué?». Eleanor palideció. Si bien tenía por política no creer en nada de lo que ese hombre parado frente a ella le dijera, algo en su expresión, tan parecida a la que había portado cuando había llegado para anunciarle que se llevaría a Terry a Londres, hizo que supiera que no le estaba mintiendo. «Eleanor, por favor». «Sí, pero ¿cómo lo sabes? ¿Quién?», murmuró. Toda la fachada de altivez perdida en un segundo y reemplazada por un semblante tembloroso. «Eli, cariño». Richard suavizó el tono y la tomó de los hombros afectuosamente. «Cuando el peligro pase, querida, te lo explicaré todo, pero antes debes ayudarme. Dime dónde puedo encontrar a nuestro hijo. Te juro que solo quiero protegerlo. Te lo juro por lo más sagrado, Eleanor. Pero por favor, te necesito. Terry, nuestro hijo nos necesita a ambos». «Deseo concedido». «¿Eh?». Las dos palabras, acompañadas por una amplia sonrisa de Patty, consiguieron que Annie se detuviera en seco y la observara como si hubiera enloquecido o como si de repente a su amiga le hubieran brotado dos cabezas. «Mira». La castaña de anteojos señaló con su dedo algo que se encontraba detrás de la morena, quien, tragando en seco y comenzando a temblar más y más con cada milímetro que se volteaba, sentía miles de mariposas levantando vuelo dentro de su estómago. «¿Patty? ¿Qué?». Aventuró a querer reprochar a Annie, pero sus labios perdieron la capacidad de moverse justo en el momento en que sus ojos acerados se toparon con una muy conocida figura esbelta, atlética y masculina, que a lo lejos, vestida con holgados pantalones de lino claro y blanca camisa, dejaba que las cálidas aguas del mar mojaran sus pies descalzos, mientras sus ojos se posaban en el lejano horizonte, tan perfectamente delineado en el límite entre el vasto océano y el infinito cielo de Florida. «¡Anda, tonta!». La castaña, satisfecha por el resultado de sus maquinaciones, abrazó a su ahora muda amiga por detrás y, apoyando el mentón sobre el hombro de la otra, la instó a hacer lo que debía. «Ahí lo tienes. Límpiate esas lágrimas y ve por él. Perdónalo, perdónate y permítase un nuevo comienzo. Háganlo, ustedes que tienen la fortuna de poder estar juntos sin más limitaciones que las que ustedes mismos se impongan». Dichas y escuchadas aquellas palabras, Annie aspiró profunda y lentamente,
Una vez liberado el aire, simplemente asintió y apretó con fuerza las manos amistosas que le rodeaban los hombros, infundiéndole ánimos. Acto seguido se liberó con suavidad del agarre y, volteándose hacia su amiga, solo pudo dirigirle una breve sonrisa y un ligero pero significativo beso en la mejilla a modo de agradecimiento. «Vete ya, Annie». Medio la empujó hacia el que debía ser su objetivo. «O puedo asegurarte que la ansiedad va a matarlo», agregó risueña, al notar por sobre el hombro de la morena que Archie pasaba incansablemente el peso de su cuerpo de un pie al otro, a la vez que con una de sus manos peinaba y volvía a peinar los claros cabellos. «Aquí vamos», suspiró Annie y, después de intercambiadas un par de sonrisas cómplices, emprendió el camino que la llevaba de regreso a quien su corazón amaba desde siempre. Un dolor agudo, punzante, insoportable, parecía quemarle desde la espalda hasta la cabeza. Los párpados le pesaban y, en realidad, el solo hecho de pensar en abrir los ojos lograba que deseara volver a dormirse profundamente. Pero era tanto el dolor que el sueño se negaba a regresar y a traerle el tan ansiado alivio. Entonces pensó que un masaje en el cuello o quizás las sienes pudiera servirle de ayuda e intentó que su aturullado cerebro emitiera la orden hacia las extremidades superiores, pero o bien sus brazos no le respondían o algo impedía que pudieran elevarse. Intentó cambiar de posición. Quizás estando de lado el dolor remitiera, pero por más que lo intentara, ni brazos, ni piernas, ni cuerpo parecían ser capaces de moverse. Y, ya algo alterada por la falta de respuesta de su propio cuerpo y la incesante punzada, quiso llamar a Terry, quien debería estar durmiendo a su lado. Empero, ahora, la sequedad de su garganta y algo apretándose con fuerza entre sus labios solo permitieron que emitiera algo similar a un gruñido apagado. El pánico finalmente hizo presa de ella, quien, aterrorizada, consiguió abrir los ojos. Blanco. Eso era lo único que veía. Y pasó un segundo hasta que pudo comprender que lo que estaba viendo era la falda de su uniforme de enfermera sobre sus piernas. Otro segundo más y comprendió que no se encontraba acostada, sino sentada en una incómoda silla, y que el dolor que la atenazaba se debía principalmente al hecho de que estaba con la cabeza pendiendo hacia abajo. Al tercero de ellos se percató de que el motivo por el que no podía mover sus brazos era porque los mismos se encontraban atados juntos por detrás del respaldo del asiento, sus piernas a las patas del mismo, y su boca cerrada por un trapo que hacía las veces de mordaza. Elisa, el doctor Hauser, Neil, las imágenes de aquellos tres seres aparecieron ante su vista como en un caleidoscopio, y pronto se unieron en una escena terrorífica al tiempo que los recuerdos de sus últimos instantes de conciencia regresaban en tropel a su memoria. Y si hasta el momento el pánico había sido el protagonista de sus sentimientos, la comprensión plena de lo que estaba sucediendo en realidad la invadió con el más profundo y primitivo de los horrores. La clase de horror que hace que el cuerpo tiemble y se sacuda con una violencia imposible de controlar voluntariamente. Hasta que por fin despierta la huérfana durmiente. Las mofantes palabras cargadas de odio y el brutal tirón recibido en los cabellos le hicieron levantar la cabeza y emitir un escandaloso chillido. «Mira, Neil, ven a presenciar el último despertar de la artífice de todas nuestras miserias». «Ajá». Fue la apática respuesta del mencionado, quien había estado observando a la secuestrada todo el tiempo desde un sillón apartado, rebuscando en su mente la manera de evitar aquello que, a todas luces, se mostraba como imposible de detener. «¡Ay, vamos, Neil!», protestó Elisa, evidentemente encantada con la situación y deleitada con tener a Candy indefensa entre sus garras. «Ya quita esa cara de entierro», instó a su hermano. «Mejor guárdala para después», se carcajeó. Oh. Al no hallar la respuesta que buscaba, le restó importancia al asunto y se volvió hacia su víctima. «No me digas que estás asustada, huerfanita». «Pero no llores». Fingió compadecerse al notar los ojos del color de las esmeraldas bañados en lágrimas.
Prometo que no va a dolerte. ¡Poco! Estalló en carcajadas escandalosas y así, sin decir agua va, le estampó un golpe a puño cerrado en la sien que hizo que la rubia cayera con silla y todo al suelo, gimiendo de dolor. —Elisa, ya basta. El hombre pareció salir de su estado de mutismo y con diligencia corrió hacia Candy para alzarla y volverla a acomodar en la posición inicial. —¡Ay, qué aguafiestas resultaste ser, hermanito! ¿Por qué no dejas que me divierta un ratito con nuestra invitada? —¿Por qué no, Elisa? No me digas que ese corte en la ceja no le mejora un poco la cara de imbécil que siempre trae. Se burló señalando la herida que, hacía un instante, acababa de provocar y que ya había comenzado a sangrar. —No seas idiota, Elisa. Neil se apresuró a colocar un pañuelo sobre la zona dañada. —Sabes bien que se nos encomendó tenerla en buenas condiciones para cuando él regrese. Recordando las palabras del cómplice, del quien ni siquiera conocían el nombre, intentó valerse de la excusa con el fin de ganar el mayor de los tiempos posibles. Quizás por milagro consiguiera hacer desistir a Elisa, y si no, al menos conseguiría que Candy sufriera lo menos posible antes de... Sí, resopló la pelirroja. Los hombres y sus estúpidos remilgos no soportan ver cómo la frágil criatura recibe su merecido. La quieren muerta, pero con la cara de santa intacta. ¿Para qué? Al final lo único que hacen es arruinarme el único placer que... Elisa se detuvo en medio de su parloteo, como si hubiera recibido una gran revelación. —¡Eso es! —exclamó extática. —¿Qué es qué, Elisa? Farfulló Neil con fastidio, a la vez que controlaba que la herida hubiera dejado de sangrar y evitaba por todos los medios que sus ojos ambarinos se toparan con los verdes suplicantes. —¿La quieren bonita para...? Comenzó a reír. —¡Ay, Neil! ¿De veras eres tan básico? ¿Quieres que deje de lastimarla para que esté linda por si consigues revolcarte con ella? Porque eso es lo que siempre quisiste, ¿verdad? Las apuestas facciones de Neil se congelaron. Un recuerdo de una conversación del pasado llegó a su mente. Las van a pagar. Todos y cada uno de ellos me las van a pagar. Elisa caminaba de un lado al otro de la habitación de su hermano, quien la observaba divertido. Tarde o temprano van a caer, uno por uno. No importa si pasa 1 año o 10. Te lo juro, Neil. Cuando todos crean que han alcanzado la mayor felicidad de sus vidas, ahí estaremos nosotros para arruinárselas. ¿Cómo piensas hacer eso, Lizzie? Bostezó mientras le preguntaba. No lo sé aún, pero tanto tú como yo vamos a obtener lo que queremos. Ajá. Neil se incorporó en su asiento. La última declaración de su hermana había conseguido llamarle la atención de alguna manera. ¿Qué obtengo yo? No te hagas el imbécil, Neil. Tendrás a la hospiciana como siempre quisiste. Le sonrió maliciosamente. Y con algo de suerte la mandarás de vuelta con Terry acompañada. Si no me equivoco, Lizzie, respondió rogando haber dado con la oportunidad que estaba buscando. Ese fue el plan que tú y yo habíamos acordado desde un principio. Y sí, la verdad es que me gusta mucho más que el que este tipo nos está ofreciendo. ¿De qué estás hablando, Neil? Elisa, falta de aliento ante la inesperada respuesta y ya con un brote de celos amenazando con estallar de un momento a otro, observaba estupefacta a su hermano. ¿Qué estás haciendo? Chilló cuando él se hincó y comenzó a desatar uno de los tobillos de la rubia. No pensarás que puedo hacer lo que tengo que hacer con ella amarrada de esta forma. Se volvió hacia la pelirroja luciendo una sonrisa torcida y perversa. Aquella sonrisa que indefectiblemente mostraba cuando la maldad Ligan hacía acto de presencia. Quédate quieta y calladita, gata de establo. Con una mano sobre un frágil cuello, detuvo el frenético debatirse de Candy, quien habiéndose percatado de sus intenciones, lloriqueaba e intentaba liberarse del amarre. Ya pronto te daré lo que quieres, le prometió, y con un gesto de absoluta lascivia,
Le desgarró el frente del traje de enfermera desde el cuello hasta el pecho, haciéndola gritar aún más fuerte. ¡Neil! Elisa temblaba tanto como Candy, pero en su caso era de pura rabia. ¡No puedes hacer eso, Neil! ¿Cómo que no, Elisa? Si tú misma lo sugeriste. Con algo de suerte la devolveremos a su maridito acompañada. ¿Y qué mejor castigo para este par de que cargarlos con la crianza de un bastardo Ligan? Le recordó, retomando la tarea de desatar a su presa para ponerla en una posición más conveniente. Pero, ella tiene que morirse. Liz, linda, piénsalo. Para esta bastarda la muerte sería un premio. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Nuestro objetivo es que sufra por todo lo que nos ha hecho desde el mismo instante en que llegó a nuestras vidas, ¿cierto? Ante el asentimiento de su hermana, Neil dejó por un momento su tarea y se incorporó para acercarse a ella. Entonces debes admitir que este plan es mucho mejor, cariño. Si la asesinamos, y más como este tipo propone, lo más probable es que terminemos en la cárcel, separados. Hizo una pausa significativa y cuando notó el espanto en los ojos ambarinos idénticos a los suyos, no por el posible encarcelamiento, sino por la separación que conllevaría, volvió a la carga. No obstante, si lo hacemos de esta manera, la venganza será más dulce y, además, bajó el tono y rodeó la cintura de la mujer con una mano. Podremos escapar, sugirió en un susurro. ¿Escapar? Juntos. Tú y yo, Liz. Solo tú y yo para no volver jamás. ¿De verdad, Neil? ¿Eso es lo que quieres? La ilusión era tal en Elisa que el estómago de Neil volvió a revolverse. Sin embargo, y por lo desesperado de la situación, logró hacer de tripas corazón y seguir adelante. Claro que sí, linda. Pero, ¿qué sucede? Si te acuestas con ella y después no me quieres, no sé si... cuestionó como sospechando algo. ¿Cómo podría preferirla a ella antes que a ti, Lizzie? Retrucó en un susurro al oído femenino. Sabes por qué lo hago, y después de esto solo seré para ti. ¿Lo prometes? Lo juro, pero ahora debes ir a vigilar que no regrese ese hombre. Con rapidez el joven se apartó del abrazo y del evidente intento de agradecimiento de la mujer para aproximarse hacia Candy. Pero, ¿quieres quedarte a ver? Sugirió Neil llevándose las manos al cinturón con la clara intención de desabrocharlo en ese preciso momento, acción que ocasionó un nuevo gemido espantado de la rubia y, por fortuna, la pronta huida de Elisa a cumplir con la tarea encomendada. Señor Graham. La señora Higgins se acercó a su empleador, dormido en el sillón de su despacho, y lo sacudió con suavidad a fines de despertarlo. Disculpe que lo moleste. Continuó cuando él estuvo en condiciones de prestarle la debida atención. Pero hay un hombre en la puerta que lo busca. Intenté decirle que venga en otro momento, pero insiste en que es urgente. Está bien, señora Higgins. Terry, incorporándose, se desperezó y bostezando añadió. Dígale que aguarde, que enseguida estoy con él. Ya mismo, señor Graham. Cuando la mujer abandonó el estudio, con lentitud el actor comenzó a ponerse de pie. En lo que se acomodaban las ropas, deseaba por el bien del desconocido visitante que realmente se tratara de algo importante y no de alguna estupidez del estilo «tengo un libreto que no puede rechazar», a las que en su nuevo rol de director de una compañía teatral estaba comenzando a acostumbrarse. No porque el guión que fueran a presentarle no valiera la pena, sino que, para ser honestos, después de lo acontecido en los últimos días entre el fallecimiento de Susana y la amenaza del señorito Ligan, no tenía ni el menor de los deseos de hacer nada que no fuera descansar e intentar reponerse. No obstante, por alguna razón que escapaba a su comprensión, sintió la imperiosa necesidad de atender aquella visita y a ello se dirigió. Y más temprano que tarde tuvo que darle crédito a sus instintos, ya que quien por él aguardaba en la sala era la última persona que en su vida hubiera imaginado volver a ver. ¿Tú? Escupió nada más verlo, cómodamente instalado en el que era el sofá favorito de su esposa.
¿Qué demonios haces en mi casa? ¿Qué diantres quieres conmigo? También me alegro de verte, Terrus querido, ironizó el invitado. ¿No vas a darle un abrazo a tu tío favorito? Cuestionó como si se hubieran visto el día anterior y de paso siempre hubieran gozado de una relación afectuosa. Lo que voy a darte es la paliza de tu vida si no me dices de inmediato qué es lo que buscas, o de plano te largas por donde viniste. No vengo por lo que yo busco, sobrino querido. Sonrió al ahora bien afeitado sujeto en cuyos rasgos porcinos se evidenciaba el parentesco con la tristemente célebre madrastra de Terry. Más bien vengo a decirte dónde está lo que tú buscas, aunque no creo que sepas todavía que lo has perdido. Dejó salir una risita satisfecha. ¿Y qué demonios se supone que he perdido, si se puede saber? El castaño, hartándose del jueguito, ya estaba apretando los puños con la absoluta intención de terminar con la pantomima y echar al sujeto a los golpes de su casa y de su vida. Dime, Terrus, querido, ¿dónde está tu Candy? Lanzó sin más introducciones. Trabajando en el hospital. Resopló, pero pronto se percató del detalle. ¿De dónde diablos conoces precisamente tú a mi mujer? Oh, claro. Como recordando algo, el hombre se palmeó la frente. Tú no sabes, agregó y se puso de pie, tendiéndole una mano al joven mientras la otra era colocada de manera casual en el bolsillo de un descolorido abrigo azul. Doctor John Hauser, a tu servicio. Concluyó con una sonrisa malevolente y un brillo temerario en los ojos pequeños. ¡Hijo de p... A Terry no le hicieron falta más explicaciones para reaccionar, y como alma que se lleva el diablo, se lanzó al cuello grasiento de quien, lejos de amedrentarse, comenzó a reírse. ¿Dónde está mi mujer? Dime qué mierda hiciste con ella antes de que te borre esa sonrisa a golpes, infeliz. Si quieres saber dónde está, será mejor que me sueltes, sobrinito. Sin aliento, pero sin abandonar tampoco su exultante semblante, John escupió la amenaza. Puedes matarme si quieres, pero si lo haces, ¿quién te dirá dónde encontrarla? Y si lo haces, ¿quién te garantiza que esté viva? Como si el golpe que quería propinar lo hubiera recibido él, Terry se alejó de aquel ser inmundo e inhumano. Está bien, tú ganas, concedió atenazado por el terror. Dime dónde está y qué es lo que quieres para devolvérmela. ¿Devolvértela? John se carcajeó inmisericorde. Creo que va a ser un poco más complicado que eso, Terrus. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. Entretanto, tú vienes conmigo. Vamos a ver a tu mujercita. Lo instó, acercándose a la puerta y señalándole con el gesto que lo precediera. Devanándose los sesos para hallar la lógica de todo eso que estaba sucediendo, Terry acató inmediatamente la orden. El secretismo mantenido por su pariente no hacía más que alterarle los nervios, especialmente porque lo incapacitaba para intentar encontrar alguna vía de escape. No obstante, había una sola cosa que el castaño tenía en claro. Haría lo posible y también lo imposible para que a Candy no le sucediera nada, porque si de algo estaba seguro desde el mismo instante en que la había conocido, era que por esa mujer era capaz de matar, así como también que su propia vida, sin ella para iluminarla, carecía absolutamente de sentido. El actor abrió la puerta de calle inmerso en sus pensamientos e iba a dar un paso hacia el exterior cuando una presión a la altura de los riñones lo hizo detenerse. Te lo advierto, Terrus. No hagas nada estúpido o mi amiga aquí conmigo no dudará en mandarte al infierno antes de tiempo. Tú conduces. Concluyó, y luego de entregarle las llaves correspondientes al vehículo aparcado a unos metros de distancia, emprendieron la marcha. Habían llegado demasiado tarde, o quizás justo en el momento indicado. Fue exactamente cuando el automóvil que conducía al duque de Granchester y Eleanor Baker giró en la esquina del domicilio del primogénito de ambos cuando los vieron salir. ¡Bastardo!
Tras haber lanzado el improperio dirigido a su cuñado, Richard ordenó al chofer detener la marcha y aguardar. ¡No! ¿Qué haces? ¿No ves que se lo está llevando? El instinto maternal de Eleanor afloró en forma de reclamo y llanto. Sí, lo estoy viendo, y también veo que está apuntando a Terry con un arma, explicó intentando conservar la calma. Si intervenimos ahora, es muy posible que terminemos por desencadenar una tragedia. Señor, lo sigo. Intervino el empleado cuando el automóvil ocupado por Terry y su captor inició la marcha. Sí, pero mantén una distancia prudente, que no se den cuenta de que estamos tras sus pasos. Dictaminó con autoridad. Tranquila, Ellie, todo estará bien. Intentó transmitir una confianza que, en realidad, tampoco él sentía. Te juro, Richard, que si algo le pasa a Terry, yo... Lo sé, querida, asintió el duque. Pero estate tranquila que no permitiré que nada le suceda a nuestro hijo. Y te juro por lo más sagrado que cuando todo esto termine, todos y cada uno de los involucrados van a pagármela. Había estado conduciendo por más de 15 minutos. Minutos que parecían arrastrarse de manera interminable. Minutos durante los cuales el maldito John no había dejado de parlotear incesantemente acerca de las penurias que por él había debido pasar y lo cerca que estaba de finalizar gloriosamente con su encomienda. Con espanto, Terry había escuchado la historia desde el principio, desde el mismísimo momento en que había abandonado Londres y el cara de cerdo masculino se había lanzado en su busca por orden y en connivencia con la cara de cerdo mujer. Con pavura, tuvo que oír el intento de asesinato fallido del que había sido víctima sin saberlo y que había culminado con la discapacidad de Susana. Con terror, descubrió las circunstancias en las que ella había terminado por perder su vida tan solo unos días atrás, y ahora era tanta la maldad destilada en cada palabra que ni siquiera podía llegar a imaginar que era lo que le esperaba. No quería hacerlo. Llegó el minuto 16 y cuando el relato se hizo inaguantable y toda esperanza de salvación que pudiera albergar quedó completamente extinta, un pequeño atisbo de luz, hizo su aparición. Por el espejo retrovisor, Terry finalmente pudo divisar algo que, aunque improbable, de ser lo que él pensaba podría transformarse en una salida. ¿Acaso aquel automóvil negro que había visto doblar la esquina al salir de su casa y al que le había prestado la más mínima de las atenciones lo estaba siguiendo a la distancia? Sus deseos de sobrevivir y, por sobre todas las cosas, de que Candy lo hiciera, ¿le estaban jugando una mala pasada o era esa justamente la clase de automóviles que solía utilizar su padre cuando tenía asuntos diplomáticos fuera de su país natal? Intentó calmarse. Si ese era realmente el milagro que estaba esperando, no iba a echarlo a perder. Mucho menos cuando el sujeto sentado a su lado, engolosinado en su escabroso relato, no parecía haberse percatado de lo que posiblemente estaba sucediendo. En la próxima curva, toma hacia la derecha. Fue la siguiente orden recibida y luciendo un semblante de resignación absoluta, Terry la obedeció, solo que discretamente mantuvo la vista sobre el espejo. Una oleada de alivio pareció golpearlo cuando, después de haber avanzado unos 200 metros, el automóvil se dejó ver justo detrás de ellos, tal y como había rogado que sucediera. 3 manzanas más adelante se le volvió a ordenar que virara y así lo hizo. Se estaban adentrando en un barrio marginal, pero a su escolta oscura y silenciosa no parecía importarle, sino que seguía con disimulo cada palmo de su andar. 300 metros más, una nueva orden de giro, y segundos después, la orden de alto. «¡Hemos llegado, sobrino!», John exclamó como si acabaran de arribar a un parque de diversiones. «¿A que te estás muriendo por ver a la dulce Candy? ¿No te parece bonito el sitio que elegí para que tengan el último encuentro?». Se mofó señalando la espantosa edificación donde la mujer se encontraba cautiva y no perdió su buen humor ni siquiera ante el desagradable gruñido que le dedicaron como respuesta. «¡Vamos, vamos! No querrás que te vea con esa cara de pocos amigos y la pobre chica se espante, ¿verdad?». Continuó burlándose en lo que el castaño rogaba internamente porque su seguidor hiciera pronto acto de presencia.
Bueno, veo que no te encuentras de humor, así que ahora te vas a quedar bien quietecito en ese asiento hasta que yo me baje y te diga que puedes hacer lo mismo. Ya te lo dije. A través del retrovisor, quien hablaba no pudo ver, pero sí su interlocutor, que la ayuda había llegado. Nada de tonterías, le advirtió y se dispuso a descender del vehículo. En lo que John intentaba arrastrar su obesa humanidad fuera del automóvil, Terry volvió a ver por el retrovisor. El bólido negro se había detenido a escasos metros de distancia y, tras él, otros dos de similares características. Puso un ojo sobre su enemigo y con alivio notó que la buena fortuna seguía estando de su lado y el infeliz, entretenido en intentar pasar a través de la pequeña portezuela, no se había percatado de nada. Muy lentamente el actor acercó la mano a la manija de su lado, dispuesto a correr y buscar a su mujer, ni bien la ocasión le fuera propicia. Alzó la vista de nueva cuenta y, agradecido como jamás lo había estado, fue testigo de cómo un pequeñísimo ejército de 8 hombres, con el duque de Granchester a la cabeza, corría hacia ellos. El cara de cerdo versión hombre no tuvo oportunidad, ni bien consiguió que sus titánicos esfuerzos por acomodar su cuerpo en la acera dieran frutos, un violento culetazo en la nuca propinado por el mismísimo Richard lo tumbó inconsciente al suelo. Esa fue la señal por la que Terry aguardaba. Como rayo abrió la portezuela, bajó y echó a correr hacia la casa. Las gracias y las explicaciones serían dadas después, si es que acaso quedaba tiempo. Ahora lo único importante era Candy. Siempre Candy. Ni bien se hubo escuchado el clic al cerrarse la puerta a espaldas de Elisa, Neil se llevó las manos a la cabeza con gesto de desesperación. Miró a Candy, quien no dejaba de luchar contra sus ataduras, y resoplando, se volvió a hincar frente a ella y la tomó por la barbilla, obligándola a verlo a los ojos. «Cálmate», le ordenó en voz baja, pero de forma tajante. «No voy a lastimarte, pero tienes que calmarte y escucharme». Aguardó a que la comprensión llegara a los ojos color esmeralda inundados y enrojecidos por las lágrimas. «¡Ya quédate quieta! Si los dos sabemos que esto es lo que siempre quisiste», gritó en dirección a la puerta cerrada y, tal como había supuesto, no había terminado de hablar cuando se oyó el taconeo de Elisa alejarse con rapidez. «Grita de tanto en tanto mientras te desato. Debe creer que te estoy violando o esto no funcionará». «¡Que te estés quieta, maldita!», volvió a lanzar y la deshizo de la mordaza. «Por favor, Neil, no». «Bien, cállate de una vez». Se incorporó y antes de llegar a espaldas de la rubia para desatarle las manos, arrojó una lámpara que se encontraba sobre una mesilla, en lo que ella pegaba un par de patadas al suelo. «No sé por qué hago esto, gata de establo. Estoy traicionando a mi propia sangre y a mi propio deseo de verte muerta. Sin embargo, no puedo concebir que mueras. No así. No ahora». «¡Ya basta! ¡Por favor!». «¿Así es como te gusta?». Las manos finalmente fueron liberadas y Neil la ayudó a ponerse de pie. «En unos minutos saldré de la habitación y me llevaré a Elisa, y en lo que a mí concierne, esto se termina aquí. Lo demás queda por tu cuenta». «¿Lo demás?», susurró Candy. «El tipo que te hizo venir. Él es quien planeó todo esto y ya debe estar llegando junto con tu marido usándote como carnada. Lo quiere muerto». «¡No!». Esta vez el grito de la enfermera fue real, no fingido como los anteriores. «No queda tiempo, Candy. Ya hice más que suficiente. Haz lo que quieras. Corre a esconderte o quédate e intenta salvarlo. No me interesa en lo más «¡Lo sabía!». El grito y el azote de la puerta al volver a abrirse hizo que quienes estaban por despedirse casi brincaran sobresaltados. «¡Elisa! ¡Me mentiste, Neil!». La pelirroja, con el rostro bañado en lágrimas, irrumpió en la habitación y se acercó señalando a su hermano de forma acusadora. «Me prometiste que la arruinarías. Me prometiste que nos iríamos juntos y me mentiste. Solo querías distraerme para salvar a esta infeliz y me mentiste». «Liz». «¡No!». El grito de la mujer hizo cimbrar las paredes de la desvencijada casa. «Creí que me amabas. Me hiciste creer que me amabas,
que dejarías todo para que pudiéramos estar juntos. ¿Cómo fuiste capaz, Neil? ¿Cómo pudiste sabiendo lo mucho que te amo? ¿Cómo pudiste preferirla a ella antes que a mí? Yo, que siempre estuve contigo. Por favor, que soy 1000 veces más mujer para ti que esta hospiciana muerta de hambre. Dios mío. Candy, silenciosa espectadora de aquel bizarro espectáculo, no pudo reprimir el susurro anonadado, y es que realmente no podía creer aquello que estaba oyendo. ¿Y tú? Al oírla, Elisa se volvió y comenzó a avanzar hacia ella hecha una fiera embravecida. Por tu culpa él no me ama. Evidentemente no te alcanzó con quitarme el amor de Anthony, el amor de Terry. ¿Tan necesario te era quitarme también el amor de Neil? ¿No podías al menos dejarlo libre a él? Elisa, yo... Intentó defenderse Candy en lo que daba un paso hacia atrás, como para alejarse de la evidente amenaza que destilaban los ojos color ámbar de su oponente. ¡Cállate, maldita! Un sonoro puñetazo acompañó la orden dejando a la rubia desorientada, tanto que no pudo evitar que Elisa con velocidad se posicionara a sus espaldas e inmediatamente le colocara algo frío en el cuello, justo a la altura de la yugular. Elisa, ¿de dónde sacaste eso? ¡Suéltala! Dos voces masculinas resonaron al unísono en la estancia y fueron seguidas por la psicópata carcajada femenina de quien ahora contaba con la ventaja sobre todos los reunidos en la pequeña estancia. Pero mira nada más, canturrió con sardonia. Solo faltaría el dulce Anthony y aquí tendrías el palco de admiradores completo en primera fila para presenciar tu muerte. Bueno, también faltaría el imbécil de William. Recordó como en un lamento del que enseguida se recompuso. Igual, supongo que él no cuenta desde que se convirtió en tu hermano. Hola, Terry, ¿cómo estás? Se dirigió hacia el recién llegado. Suéltala, Elisa, o te juro que... No. ¿Qué modales son esos, Terrus? Primero vas a saludarme como corresponde. Lo instó, pero al no obtener respuesta, hincó la punta del pequeño revólver más profundamente en el cuello de su cautiva, logrando que un llanto ahogado brotara imposible de contener. «Buenas tardes, Elisa», agregó a modo de sugerencia, luego de que el castaño palideciera ante la visión. «Está bien», cedió sin hesitación, resignado, dispuesto a hacer lo que fuera para que dejara en paz a su mujer. «Buenas tardes, Elisa». Así me gusta, chico listo, concedió encantada. Ahora cuéntame, Terry, cariño, ¿por qué no está contigo ese señor tan amable que iba a traerte? Se encontró con un viejo amigo de camino. Respondió con parquedad. ¡Qué pena! Sé que tenías muchas ganas de ver el final de esta historia, pero bueno, ese detalle no cambiará las cosas. Luego le contaré cómo fue que el mundo se libró de esta mugrienta hospiciana. Liz, linda, escúchame. Intentó intervenir Neil. Cállate, Neil. Esto lo hago por ti. Es que no lo entiendes. Hasta que ella no esté muerta, tú no podrás quitártela de la cabeza y no me amarás como debes hacerlo. Solo cuando ya no esté entre nosotros podrás verme a mí, solo a mí. Lizzie. La desesperación en el tono de Neil ya era palpable. Si la matas, yo... ¿Qué? ¿Si la mato qué? ¿Vas a decirme que si la mato tampoco vas a amarme, Neil? Eso es lo que vas a decir. Chilló histérica, apretando más el agarre y con ello profundizando la presión del arma sobre Candy, quien gimió de dolor y con la mirada buscó la de su marido, como si con ello pudiera hallar la fortaleza que estaba a punto de perder por completo. Elisa, por favor, volvió a intentar Terry tratando de sonar conciliador. Déjala ir. Prometo que Candy vendrá conmigo y no la volverán a ver más. Por el rabillo del ojo alcanzó a ver el gesto que Neil discretamente le dedicaba, como si le pidiera que siguiera hablando y la entretuviera en lo que él lentamente intentaba acercarse a ella. Tú, Neil, no puedes estar con Candy. Ella está conmigo, Elisa. Es mi esposa. Neil puede irse contigo y... ¡No! Yo no seré plato de segunda mesa de nadie. No te acerques más, Neil.
Con los sentidos agudizados, seguramente a causa de la adrenalina, no tardó en detectar el intento de acercamiento ni el mudo diálogo que entre los dos hombres acababa de producirse. ¿Por qué, Neil?, rompió en sollozos. ¿Por qué no puedes amarme? ¿Por qué todavía sigues defendiéndola? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjala, Elisa, hablemos. Te explicaré todo lo que quieres saber, pero, por favor, déjala ir. Ya escuchaste a Terry, él se la llevará y no volveremos a saber de ellos. Pero tú no me amarás ni aunque ellos se vayan. Tú siempre la amarás a ella y yo me quedaré sola. No es así, Elisa. Yo te amo, pero no como tú quieres que lo haga. Te amo como tu hermano que soy y nunca, nunca voy a dejarte sola. Por favor. ¿Por qué la amas a ella? Sorda a fuerza de locura a los intentos de su hermano por calmarla y hacerla entrar en razón, la pelirroja sollozaba, negaba con la cabeza y temblaba tanto como Candy, quien a su vez hacía un esfuerzo supremo por no emitir sonido y rezaba cuantas plegarias conocía con el objetivo de que aquella pesadilla acabara de una vez. Lizzie, escúchame. Suéltala y hablemos, por favor. Suéltala. Déjala. No la lastimes. No la mates. Ella. Todo el tiempo ella. Del llanto súbitamente se pasó de nueva cuenta a la histeria y de la misma manera a la calma absoluta. ¿Sabes qué, Neil? Si tanto la quieres, quédatela, pero vive con las consecuencias. Sin que pasara un segundo, Elisa, haciendo uso de todas las fuerzas, empujó a Candy contra el cuerpo de su hermano, haciéndolo trastabillar. Para cuando el hombre logró deshacerse del peso de la rubia gracias a los oficios de Terry, quien inmediatamente había corrido hacia ellos para resguardarla, miró a la mujer que los contemplaba y reía con desquicio. Adiós, Neil. Buena suerte conquistando a la hospiciana. Musitó y disparó. Continuará.